מחשבותיך מעל מחשבותיי, אני נכנע לרגליך, אדוני. לך אתן כל דבר בחיי, בחיי. כמה טוב חסדך, אדוני, אליי. אלוהי אישי, אלוהי אישי. כמה טוב חסדך, אדוני, אליי. אלוהי אישי, אלוהי אישי. כי דרכיך גבוה מעל דרכיי, מחשבותיך מעל מחשבותיי. אני נכנע לרגליך, אדוני. לך אתן כל דבר בחיי, בחיי. כמה טוב חסדך, אדוני, אלוהי אישי, אלוהי אישי. כמה טוב חסדך, אדוני, אלוהי אישי, אלוהי אישי. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh.
El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Oh, Él me esconderá en su santuario, tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 oh. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Oh, Él me esconderá en su santuario, tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 oh. Soy vencedor. Oh, 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 Él me esconderá en su santuario, tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 oh. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Reciban un cordial saludo y una bienvenida. Shalom a todos. Bienvenidos a este estudio del libro de Job. En esta noche vamos a estar estudiando 2 capítulos más. Le damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos una vez más en su nombre. En esta hora quiero invitarte a que juntamente conmigo podamos orar antes de dar inicio a este estudio. Antes de iniciar, vamos a colocar este espacio en las manos de nuestro Padre Eterno. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, te bendecimos en esta noche, te exaltamos, te damos la gloria, Señor, la alabanza, la adoración sean para ti, mi Rey amado.
Te bendecimos en esta noche. Delante de ti venimos, Señor, dándote gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de conocerte. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu provisión, por tu sustento. Gracias por darnos la oportunidad, Rey amado, de conocer tu palabra, de poder escudriñarla, de poder conocerte a través de ella, Señor. En tus manos, Señor, encomendamos la vida, Padre Celestial, de nuestras familias. Te pedimos, Señor, que les bendigas. Quizás tú teniendo misericordia, Señor, de los que no te conocen, Padre, ayúdales, fortaléceles, permíteles que ellos en algún momento, Señor, puedan conocer tu palabra, Señor, y mirar, Rey, la necesidad que tienen de ti. En tus manos, Señor, encomendamos también a nuestros hermanos de la legislación, a nuestros hermanos en la fe, Rey amado. Gracias por ellos, bendíceles, guárdales, sé tú fortaleciéndoles cada día más, Señor, el conocimiento de tu palabra. Sé tú proveyéndoles todo lo que ellos necesiten, Señor, conforme a tu voluntad, Rey amado. Fortaléceles, sé tú extendiendo tu mano de sanidad sobre aquellos que están enfermos, Señor, bajo tu misericordia, bajo tu propósito, Señor. Bendice, Rey amado, la vida de nuestro pastor, bendice a su familia, Señor, fortalécele, ayúdale, derrama de tu sabiduría, de tu entendimiento sobre su vida, Señor, sé tú fortaleciéndole cada día más, Señor. Padre, gracias te damos por nuestra ciudad de Cartagena, por nuestro país Colombia, por cada uno de sus gobernantes, sus dirigentes, Señor, nuestro presidente. Delante de ti, Señor, lo colocamos para que tú derrames de tu sabiduría y de tu entendimiento, Señor. Gracias te damos, Padre, por este espacio, por este estudio, Señor, que tú nos permites compartir como hermanos en armonía. Padre, te bendecimos en esta noche y te honramos por los méritos de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche una vez más seguimos con este estudio del libro de Job. Vamos en esta noche a estar estudiando los capítulos 28 y 29. Y como pueden observar, el título de estos dos capítulos es Himno a la Sabiduría y los Recuerdos de Job. Vamos a estar mirando muchas cosas interesantes. Una vez más, Job comenta muchas cosas. Ya después que en los capítulos pasados que estuvimos estudiando, que sus amigos dejaron de hablar, ya dieron su último discurso, que fue muy corto conforme a lo estudiado. Y Job, en estos capítulos que vienen a continuación, vamos a ver a un Job que va a decir muchas cosas. Y vamos a analizar cada detalle de lo que vamos a ver en estos dos capítulos. Así que te invito ahí donde estás que puedas acompañarme. Busca tu Biblia para que podamos mirar cada una de las palabras, cada uno de los versos que están aquí escritos en estos dos capítulos, y que podamos pedirle a nuestro Padre Eterno que sea Él una vez más edificando nuestras vidas y que podamos ser instruidos, ser formados, y que nos ayude a poner por obra todo lo que aprendemos en esta noche. Entonces, mi amado hermano, mis hermanos, los invito a que juntos podamos ir al capítulo 28, pero antes vamos a iniciar con una pequeña introducción de todo lo que vamos a ver en estos dos capítulos. Vamos a ver, como les decía, el himno a la sabiduría a través de la labor de la minería. Vamos a ver muchas cosas que tienen que ver con la minería. Y a Job recordando la vida que disfrutaba antes de su calamidad. Vamos a ver estos dos capítulos interesantes. Nos vamos a iniciar con los primeros versos del capítulo número 28, que dicen así. Vamos del 1 al 4. Vamos a ver. Dicen: ciertamente hay una mina para la plata y un lugar donde se refina el oro. El hierro se saca de la tierra
y de la tierra se funde el cobre. El hombre pone fin a las tinieblas y hasta los límites más remotos escudriña la roca que está en lóbreguez y densa oscuridad. Abren minas lejos de lo habitado, olvidado por el pie, suspendidos se balancean lejos de los hombres. Este capítulo es un capítulo muy interesante. Aquí vamos a ver que, pues, según algunos comentaristas, este capítulo es un himno a la sabiduría que trata de minería y que ha sido clasificado como un interludio, una transición o un puente, porque no tiene una conexión gramatical con el capítulo 27. Si analizamos la forma como termina el capítulo 27 y cómo comienza el 28, vamos a ver que gramaticalmente no existe una conexión, y muchos comentaristas, muchos estudiosos ven este capítulo como eso, como un puente, como una transición, como un interludio. Entonces, para los que no conocen o no están familiarizados con la palabra interludio, interludio es una pieza musical breve que se toca como introducción o bien entre secciones de una pieza musical, una composición, una obra dramática desde el punto de vista de la música. Entonces, aquí no se tiene certeza de quién sean estas palabras. Recuerden que cuando iniciamos el estudio de Job, dijimos que probablemente tenía varios autores, que pudo haber sido Job al final de su vida, que también pudo haber sido Moisés, y también se dice que pudo haber sido un sabio oriental quien escribió este libro. Pero lo cierto es que no se tiene certeza de quién es el autor de este libro. Entonces, a causa de esto, estas palabras no mencionan a Job ni a sus 3 amigos, y este capítulo pues se ve así como algo que el autor quiso hacer como un intermedio, como un puente, como una transición. Entonces, vamos a ver aquí muchos detalles que tienen que ver con el tema de la minería, y vemos aquí que se habla de la plata, que se habla del oro refinado, se habla del hierro, se habla de la plata. Vamos a ver muchos metales preciosos y también muchas piedras preciosas en medio de este capítulo, porque tienen que ver con la minería. Y en este capítulo, en estos primeros versos, al ser mencionada la minería, nos damos cuenta que esta es una labor bastante antigua. Al nosotros leer la palabra del Señor, como el libro de Génesis, Éxodo, ya ahí en esos libros que narran estas historias, ya vemos muchos metales, y esos metales son sacados precisamente de esta labor de la minería. Y nos damos cuenta que esta labor es bastante antigua. En Job, capítulo 1, al verso 4, en la versión de la lenguaje sencillo, estos mismos versos que estamos mirando aquí en la Biblia de las Américas, dice de la siguiente manera. Acá en esta versión lo colocan un poco más claro. Dice: el oro y la plata se sacan de las minas y se limpian con fuego. Normalmente esta es la labor que hacen los mineros. Y el hierro y el cobre se sacan de la tierra y se les quita la impureza. Ellos, después que sacan esos metales,
viene un proceso de limpieza para que ya sea el oro o ya sea la plata queden lo más puro posible, o el hierro. Ya no hay para los mineros lugar demasiado oscuro. En los más lejanos rincones buscan piedras preciosas. Recuerden que lo que hace el minero es cavar y a veces se adentra mucho en las montañas o en las profundidades de la tierra. Y ahí lo que va a encontrar es pura oscuridad. Dice el verso 4, con la ayuda de cuerdas bajan a profundos barrancos, cavan largos túneles donde nadie ha puesto el pie. Normalmente esos lugares son lugares bastante deshabitados, son lugares también bastante peligrosos, en el sentido de que como se sabe que ese lugar es una mina. Normalmente esos lugares están protegidos y ningún desconocido se puede acercar a ese lugar, porque lo pueden tildar de ladrón o pueden mirarlo como una amenaza. Ya por eso estos lugares son bastante peligrosos, y dice que cavan largos túneles, y cuando se van adentrando ese lugar, que es un lugar nuevo porque lo están excavando, es un lugar donde nadie antes había puesto el pie, porque era un lugar que obviamente anteriormente no existía, sino que era pura tierra, pura piedra, puro escombro. Entonces estos son los primeros versos del capítulo número 28, que inicia hablando de esta labor. Entonces sigue diciendo el verso 5 de la siguiente manera: de la tierra viene el alimento y abajo está revuelta como por fuego. Recuerden que estamos viendo la versión de la Biblia de las Américas. Sus piedras son yacimientos de zafiro y su polvo contiene oro, sendas que ave de rapiña no conoce ni que ojo de halcón ha alcanzado a ver. Las orgullosas bestias no la han pisado, ni el fiero león ha pasado por ella. Pone el hombre su mano en el pedernal, vuelca de raíz los montes. Es así, de esta manera, que se gana la vida un minero. Es de allí que saca su alimento, donde existe un calor sofocante. Cuando ellos comienzan a entrar en las minas, primero se van a encontrar con oscuridad, y se van a encontrar con lugares en donde muy poco entra oxígeno y muy poco entra fresco, muy poco entra el aire. Entonces esa es la manera como el minero se gana la vida. De allí saca su alimento, desde ese lugar sofocante. Es un lugar donde ningún animal ha llegado. Recuerden que, como les explicaba, es un lugar nuevo, que lo excavan, comienzan a cavar, a sacar toda la tierra, todas las piedras que están en ese lugar, y es un lugar nuevo que antes pues no había sido habitado por nadie, por ningún animal. Solo golpeando las rocas es que puede dejar al descubierto el corazón de las montañas. Eso es lo que quiere decir el autor o la persona que escribió este capítulo. La única manera de poder descubrir lo que está en ese lugar, de poder sacar las piedras preciosas, de poder sacar el metal, es golpeando las rocas, excavando para poderlas sacar. Es la única manera de poder descubrir lo que está allí adentro. Se sigue hablando de la parte de la obra de la minería. Abre canales en las rocas, todo este proceso que se hace en esta labor. Y su ojo ve todo lo preciado. El minero, está hablando del minero, detiene los arroyos para que no corran y saca a la luz lo oculto. Ahí, en pocas palabras, está manifestado la labor del minero. Él entra, parte las rocas, abre canales, y haciendo todo este proceso, él saca a la luz lo oculto, aquello que él tanto desea.
Mas la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce el hombre su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. Los mineros buscan insaciablemente y hacen todo lo posible hasta encontrar aquello que tanto anhelan. He tenido la oportunidad de verme algunos videos en Discovery Channel de estas personas que andan buscando tesoros, que andan buscando oro, piedras preciosas o algo por el estilo. Y a estas personas hay días que les va muy bien, pero hay días en donde pues no encuentran nada. Por más que buscan, por más que excavan, por más que lo intentan, no encuentran absolutamente nada. O no encuentran aquello que les surta toda la ganancia necesaria por la labor que están haciendo. Entonces ellos buscan insaciablemente y hacen todo lo posible hasta encontrar aquello que tanto anhela, que tanto desean. Pero por más que el hombre busque, y aquí el contraste que hace el autor de esa labor minera, que es bastante ardua, trabajada, bastante fuerte, bastante difícil, por más que el hombre busque por sus propios medios, no podrá encontrar la sabiduría, porque ella no se encuentra en este mundo, ella no se encuentra bajo las rocas, ella no se encuentra en un lugar que dependa de nuestras propias fuerzas para poderla alcanzar. Entonces, en este mundo nosotros podemos hacer muchas cosas de manera insaciable, así como lo está manifestando el autor aquí con respecto a la minería. Alguien puede ser muy insistente, puede hacer una búsqueda insaciable para poder obtener sabiduría, pero no es la manera de poder hallarla. Hay muchas personas que estudian bastante, tienen muchos estudios, tienen especializaciones, tienen magíster, tienen todos los estudios sabidos y por haber, pero el hecho de que tengan cierto conocimiento no implica de que tengan sabiduría. Entonces, poco a poco, a medida que vayamos mirando este capítulo, vamos a ver por qué el autor hace este contraste. El hombre intenta hacer muchas cosas, pero no podrá encontrar por sus propios medios la sabiduría ni la inteligencia. Entonces, seguimos con los siguientes versos. Dice: el abismo dice, no está en mí, y el mar dice, no está conmigo. No se puede dar oro puro por ella, ni peso de plata por su precio. No puede evaluarse con oro de Ofir, ni con onís precioso, ni con zafiro. No se puede. No la pueden igualar ni el oro ni el vidrio, ni se puede cambiar por artículos de oro puro. Coral y cristal ni se mencionen. La adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas. El topacio de Etiopía no puede igualarla, ni con oro puro se puede evaluar, ni con oro puro. La sabiduría no tiene valor, no lo tiene, y eso es lo que la palabra del Señor lo manifiesta, no solamente aquí con esto que estamos leyendo, sino en muchos otros versos de la Biblia. Ahorita vamos a ver otros libros en donde también se habla de sabiduría, y vemos que esta no tiene ningún valor. En este capítulo son mencionados los metales y las piedras más preciosas y valiosas de la época, y aún así con nada de esto puede alcanzarse la sabiduría.
Cuando aquí en la palabra habla de oro de Ofir, no se está refiriendo a un oro diferente. Se está refiriendo a que ese oro es de un lugar, más que todo una ubicación entre Seba y Avila. Esas eran poblaciones que estaban situadas en el sur de Arabia en ese tiempo. Esa ciudad de Ofir fue famosa por su oro desde tiempos muy antiguos. Cuando alguien decía oro de Ofir, hombre, es valioso porque allá hay mucho oro. Entonces, tanto el oro como la plata eran los metales más preciosos de esa época, pero con el pasar del tiempo, aunque en nuestra actualidad tanto el oro como la plata siguen siendo metales muy preciados, se han encontrado otros metales que han alcanzado un valor más significativo que el oro, y actualmente existe un metal que es el más valioso en la actualidad, y es el rodio, se llama así. El precio del rodio es extremadamente mucho más que el oro. El oro, la plata y el platino son los metales preciosos más conocidos, pero hay uno que es el rodio, como les decía, y este rodio se utiliza principalmente en los catalizadores de gasolina de los autos para disminuir las emisiones tóxicas y en la industria espacial. Este metal es producido en Sudáfrica y parece ser que su valor tan alto es porque el metal es muy escaso, y a medida que va pasando el tiempo parece que el metal se escasea mucho más, y entre menos exista inventario del producto, obviamente el valor se va a disparar de una manera impresionante. Así pasa con los productos de la canasta familiar. A veces cuando hay época de sequía y la tierra no está produciendo las cantidades necesarias y hay escasez de alimento, estos alimentos tienden a dispararse en valor. Y así pasa con este metal. Es muy valioso, muy preciado, sobre todo porque ahora, con todas las exigencias ambientales que hay a nivel mundial, todas estas compañías de automóviles y todo lo que todos los inventos que han sacado que se utiliza gasolina, necesitan de esto para no producir tanta contaminación ambiental. Entonces el precio de este metal es súper altísimo, más valioso que el oro. Ese es el que en la actualidad, el rodio, es el más valioso. Entonces, en ese tiempo pues era el oro y la plata eran los metales más preciosos, y con nada de esto, con absolutamente nada de esto se podía comprar la sabiduría, se podía hacer un cambio para poder obtenerla. No se podía, pues como les decía, la sabiduría no tiene ningún valor material. En los versos del 20 al 24 sigue diciendo este autor: ¿de dónde pues viene la sabiduría? Él se pregunta, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Está escondida de los ojos de todos los vivientes y oculta a todas las aves del cielo. El Abadón y la muerte dicen: con nuestros oídos hemos oído su fama. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él contempla los confines de la tierra y ve todo bajo los cielos.
Miremos lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 8. Yo creo que muchos nos vamos a acordar de esta historia. Dice, y ahora tengo que dirigir a tu pueblo, que es tan grande y numeroso. Dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda ya no podría gobernarlo. Este pasaje del primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 8, se refiere a Salomón. Salomón tuvo el privilegio de que el Señor le dijera que le podía pedir lo que él quisiera. Y Salomón lo que pidió fue sabiduría. Sabiduría para poder gobernar al pueblo del Señor. Y el Señor le dio sabiduría. Y acompañada de esta sabiduría, el Señor le dio muchos bienes a Salomón, muchas riquezas. Entonces vemos una evidencia fundamental que la sabiduría proviene del Señor. Es Él y es únicamente Él quien puede otorgar la sabiduría. Porque la sabiduría es mucho más que conocimiento. Vamos a ver ahorita a continuación que la sabiduría es una mezcla del conocimiento con nuestro actuar, con nuestra forma en que procedemos a hacer las cosas. Es lo que yo sé y la forma como actúo. Y va mucho más allá de eso. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Dice el verso 25 al 28. Cuando él dio peso al viento y determinó las aguas, estaba hablando ahora del Señor. Cuando él dio peso al viento y determinó las aguas por medida, cuando puso límite a la lluvia y caminó para el rayo, entonces él la vio y la declaró. ¿A quién vio? A la sabiduría. La estableció y también la escudriñó y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal inteligencia. Yo creo que este último verso creo que nos hace recordar algún texto que leímos en otro libro y eso es lo que les traje hoy. Un verso muy famoso en Proverbios capítulo 1, verso 7. Que dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces miren la relación que tiene este verso 28 con el primer capítulo, verso 7 del libro de Proverbios. Es prácticamente lo mismo. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y aquí el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Pero vamos a ver lo que dice en otro capítulo de Proverbios, que todo el capítulo, absolutamente todo el capítulo habla de sabiduría, pero quise traerles solamente un verso. Ustedes pueden tener la oportunidad de sacarle el espacio y cuando tengan esa oportunidad de leerse el capítulo 8 de Proverbios, va a ser muy maravilloso porque ahí se manifiesta todo lo que es la sabiduría según el Señor. Entonces dice el verso 11 del capítulo número 8, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y aquí precisamente se está hablando de piedras preciosas, se está hablando de esa labor minera de donde sacan esas piedras preciosas. Es mucho mejor, dice acá en Proverbios, es mucho mejor la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. O sea, tú y yo podemos desear las mejores cosas del mundo, material y aún sentimentalmente hablando, pero nada, absolutamente nada de eso se puede comparar con la sabiduría. La sabiduría que solamente el Señor puede otorgarla, así como se la dio a Salomón en su momento.
Hasta allí llega ese capítulo número 28 con esta expresión: y digo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal. Este tema de la sabiduría es interesante porque en medio del estudio de la palabra del Señor, en medio de todo lo que podamos aprender, siempre el Señor, en su infinita gracia y misericordia, Él, a medida que vayamos conociendo de Él va derramando de su sabiduría y de su entendimiento para nosotros poder comprender y entender su palabra. Y también poner por obra aquello que hemos entendido y comprendido. Es solamente el Señor quien nos da la oportunidad de hacer eso por su gracia y por su misericordia. Es por eso que el hecho de que una persona se acerque a la palabra de Dios con la intención, con la única intención de adquirir conocimiento y de sentirse de que sabe más Biblia que cualquiera, es un error. Es un error, no es la manera correcta de acercarse a la palabra del Señor. Nosotros vamos a poder entender y comprender las Escrituras cuando nos acercamos con un corazón contrito y humillado, con un corazón, como dice aquí, con temor. He aquí el temor del Señor, con el temor hacia Él, el temor hacia su palabra y lo que está ahí escrito. Cuando yo tengo temor del Señor y tengo temor a su palabra, yo respeto lo que está ahí escrito. Y al respetarlo, yo no debo interpretar a mi manera lo que está ahí escrito, sino que tengo que tener coherencia, mirar todas las herramientas necesarias para poder comprender qué fue lo que quiso decir el Señor con lo que estoy leyendo. Y para eso hay muchas cosas que hay que mirar: el contexto histórico, el contexto de los capítulos que están a su alrededor. También tengo que mirar la intención del autor. Tengo que mirar el idioma original, que en el caso del Tanat o Antiguo Testamento, como algunos lo conocen, es el idioma hebreo. Algunas partes fueron escritas en arameo o en palo hebreo. Pero para todo eso, nosotros primeramente debe haber temor en nuestro corazón para poder comprender y entender lo que está escrito en esta sagrada palabra del Señor. Entonces aquí, en este verso, culmina el autor haciendo esta comparación de la minería, de ese esfuerzo que tiene el hombre por conseguir aquello tan anhelado, y hace el contraste dando a entender de que el hombre se puede esforzar, así como en la minería, para alcanzar aquello que desea. Él se puede esforzar acá, pero acá esto no lo va a alcanzar con su esfuerzo, porque esto no se puede comprar de esa manera. Solamente el Señor puede otorgar la sabiduría a nuestras vidas. Y para hacerlo, primeramente tenemos que acercarnos al Señor con temor, el temor hacia Él, reverenciarlo a Él, el poder tener respeto por su palabra, respeto por todo lo que todas las instrucciones que Él nos ha dejado a nosotros. Entonces, vamos a ver en el capítulo siguiente también una evidencia de que este capítulo es precisamente es como ese puente, como ese intermedio, porque miren lo que dice a continuación en el capítulo número 29. Dice: y reanudó Job su discurso, que significa de que el capítulo anterior, ese interludio,
capítulo 28, es muy posible de que no sea el mismo Job. Es muy posible. Como también pudo haber sido él mismo y pudo haber escrito este capítulo como también como ese intermedio, como que exaltando la sabiduría que solamente el Señor puede otorgar, y después de haber hecho ese comentario, por decirlo así, reanudó su discurso, lo que venía diciendo desde el capítulo número 27, pero acá, ya en el 27, en el 29, va a recordar muchas cosas de su vida pasada, de lo que él había vivido antes de que le llegara todo esto a su vida. Entonces, dice el verso del 1 al 3, dice: y reanudó Job su discurso y dijo: ¿quién me diera volver a ser como en meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mí, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza, y a su luz caminaba yo en las tinieblas? Entonces Job comienza a añorar esa vida que él tenía anteriormente, cuando él sentía que esa presencia del Señor estaba sobre él y sobre todo lo que él tenía. Ese respaldo de Dios estaba en su vida. Entonces él recuerda su vida antes de la calamidad sufrida, lo que era antes. Yo creo que esto que está aquí es normal que pase. Cualquier persona que ha estado en una situación cómoda, si se le puede decir así, una situación desde el punto de vista económico, que tuvo buenos ingresos, que tuvo una buena casa, que de pronto tuvo un carro, tuvo muchas pertenencias, y que por cosas de la vida o por mala mayordomía de los recursos, un día todo se desaparece y ya no tiene nada. Es muy común que esta persona en algún momento añore esa vida, porque ya pues no es lo mismo. Quizás en ese tiempo tuvo dinero, tuvo mucha solvencia, y cuando se viene la necesidad se manifiesta mucha dificultad. Entonces eso le pasó a Job, y creo que le puede pasar a cualquiera en su situación, añorar esos momentos de felicidad, esos momentos de solvencia, esos momentos aún de sanidad, en donde pues corporalmente estaba bien. Aquel que está enfermo y que está quizás adolorido por alguna situación o por alguna enfermedad, es normal que añore el estar bien. Es normal que añore esos momentos cuando podía correr, brincar, saltar, salir de su casa, levantarse de su cama. Eso es normal. Entonces aquí a Job le está pasando esto. Él está añorando su vida pasada, cuando él sentía el respaldo de Dios en su vida y que todo lo tenía. Entonces vamos a ver este relato que Job está haciendo aquí poco a poco de lo que él vivía antes de que le sucediera todo esto. Entonces, verso de 4 al 6 dice: ¿cómo era yo en los días de mi juventud? O sea, se acuerda de su juventud, cuando el favor de Dios estaba sobre mi tienda, cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo y mis hijos en derredor mío, cuando en leche se bañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite. Entonces, vemos aquí cómo Job añora el favor de Dios en su vida, del Señor, de todo lo que él había podido vivir. Él aún añora a sus hijos. Recuerden que sus hijos ya no estaban, ya habían muerto, y él añora a sus hijos cuando sus hijos estaban alrededor de él, quizás brincando, saltando, jugando,
Y pues como todo buen padre, quizás sintiéndose muy contento, muy feliz de ver a sus hijos allí alegres alrededor suyo. Y cuando habla de en leche me bañaba mis pies, estaba aquí en términos generales hablando de la prosperidad que Job tenía, de toda la abundancia. Si nosotros nos vamos al capítulo número 1, que es cuando inicia toda esta historia, vemos que vemos un poquito de lo que era la vida de Job. Por aquí Job está hablando de su juventud. Y vamos a ver esos primeros, o vamos a recordar esos primeros versos de este libro, que dicen así. Hubo un hombre, recuerden cuando estuvimos estudiando el capítulo número 1, un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, el respaldo del Señor estaba sobre su vida. Él tenía un corazón recto, un corazón temeroso del Señor. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. O sea, Job era poderoso desde el punto de vista económico. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Esa era la vida de Job. La vida de Job y la vida de sus hijos. Ellos pasaban de festín en festín y había mucha solvencia para hacer muchas cosas. Entonces, cuando en el verso 26, habla de la leche, dice, cuando en leche se bañaban mis pies. Algunos eruditos dicen que aquí se puede hablar de cuajada, la cuajada con la que hacen el queso. Parece ser de que algunos artesanos utilizaban los pies para hacer este tipo de productos, y parece ser de que no era que Job se limpiaba los pies con leche, no era eso, sino que había una labor que tenía que ver con la leche y que eso se convertía en cuajada para hacer los quesos, y que se utilizaban los pies para eso. Entonces, y aquí cuando dice, y la roca me derrumbaba ríos de aceite, aquí esto está haciendo relación a la forma como ellos hacían para sacar el aceite del fruto de la vid, de esa fruta de la vid. Entonces, a continuación les voy a mostrar algunos molinos, o muy probables los molinos que se utilizaban en esa época para poder triturar las frutas del olivo y poder extraer ese aceite. Y por eso es que aquí dice, y la roca, porque eran unas rocas que trituraban esas semillas o esas frutas para poder sacar el aceite. Entonces miremos, este es uno muy parecido a los que se utilizaban en esa época. Aquí le colocaban un madero, y el madero lo amarraban a un asno, a un caballo, y el caballo comenzaba a dar vuelta alrededor, y a medida que la piedra se iba moviendo, iba triturando las frutas del olivo, y al ser trituradas ellas soltaban el aceite, y ese aceite pues se iba recogiendo. Entonces era la manera con que ellos sacaban el aceite. Por eso es que Job decía aquí, y la roca me derramaba ríos de aceite. Era por eso. Entonces aquí tenemos otra que es muy parecida. Ya esta es un poco un poquito moderna. Se fue el proceso
mejorando poco a poco a medida que va pasando el tiempo. Vemos aquí que hay una parecida, hay un caballo que está, él da vueltas alrededor de esto. Acá ya hay un método más avanzado a través de una prensa, y allí pues utilizaban utensilios para sacar el aceite de oliva. Este es uno más actual también, uno moderno. Aquí estas piedras iban rodando, se trituraban las frutas, el fruto, y todo el aceite caía aquí en el borde, y ese aceite era recogido. Entonces, ya conociendo el por qué Job decía eso, entonces se dice aquí en el verso 7, cuando yo salí a la puerta de la ciudad, ya él añorando a sus hijos, añorando esa vida pasada, también añoraba lo que acostumbraba a hacer, y era que él salía a la puerta de la ciudad, y ya vamos a ver el por qué salía a la puerta de la ciudad. Salía a la puerta de la ciudad cuando en la plaza tomaban mi asiento. Me veían los jóvenes y se escondían, y los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Los príncipes dejaban de hablar y ponían la mano sobre su boca. La voz de los nobles se apagaba, y la lengua se les pegaba al paladar, porque el oído que oía me llamaba bienaventurado, y el ojo que veía daba testimonio de mí. Este era el lugar en que se impartía, o sea, la puerta de la ciudad, esa es la que estamos hablando, era un lugar donde se impartía justicia y ocurría la vida pública. Aparentemente, Job era uno de los ancianos de su ciudad y posiblemente era el principal administrador de justicia. Ahora, según un comentario de la Biblia de las Américas, dice, además muchos de los negocios de la ciudad se realizaban en la puerta de la ciudad. La presencia de Job allí le identifica como un respetado líder de la comunidad a quien el pueblo pediría consejo. Ese es según un comentario de la Biblia de las Américas. Entonces sigue diciendo el capítulo número 29, verso 12 ahora. Dice, porque yo libraba al pobre. Comienza a recordar, sigue recordando todo lo que él hacía. Yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer, y el corazón de la viuda yo llenaba de gozo. De justicia me vestía, y ella me cubría. Como manto y turbante era mi derecho. Job, aquí pues él estaba contradiciendo también las acusaciones de Elifaz en el capítulo 22. No sabemos si a esta altura del partido, de este capítulo, sus amigos seguían así, allí, probablemente sí. Y quizás estos comentarios eran para ellos. Recuerden que en ese capítulo 22, que fue bastante fuerte para Job, Job fue acusado de algo que él no había cometido, de haber abandonado al huérfano, de haber descuidado a la viuda. Y aquí él comienza a expresar algunas cosas, y va a seguir expresando, que en algún momento se pueden malinterpretar. Cuando una persona comienza a decir de cierta manera las cosas buenas que ha hecho, es muy posible que algunas personas piensen que se está vanagloriando de lo que hace. Pero a veces esa situación no es así. En el caso de Job, él simplemente estaba añorando esa vida y recordando todo lo bueno que había hecho, no por vanagloriarse, sino que
estaba manifestando que él había llevado una vida justa y que todo lo que había hecho era algo bueno ante los ojos del Señor y también ante los ojos del hombre. Entonces, no era que se estuviera vanagloriando, sino que él en su situación en la que se encontraba añoraba esa vida que él tenía antes. Entonces, y digo esto por lo que viene a continuación. Dice, ojos era yo para el ciego y pies para el cojo. Padre era para los necesitados. Y examinaba la causa que no conocía. Quebraba los colmillos del impío y de sus dientes arrancaba la presa. Entonces pensaba, en mi nido moriré y multiplicaré mis días como la arena. En pocas palabras, si Job hubiese continuado con su vida y toda esta calamidad no lo hubiese tocado, quizás sus días estarían vivos, sus hijos estarían vivos y él moriría de viejo en su casa. O sea, si esto no hubiese ocurrido, sus hijos todavía estuvieran con vida y él estaría en su casa, allí quizás ya viejo, acostado en una cama, ya quizás esperando la muerte en su lecho, en su nido, como dice acá en el verso 18. Quizás su vida fuera así. Y esto lo dice porque Job, debido a su enfermedad, quizás en algún momento pensó que quizás su vida se estaba acortando. Pero vamos a ver más a continuación que no es así, porque el Señor le da muchos años más de vida. Entonces sigue diciendo Job: mi raíz se extiende hacia las aguas y el rocío se posa de noche en mi rama. Conmigo es siempre nueva mi gloria y mi arco en mi mano se renueva. Me escuchaban y esperaban y guardaban silencio para oír mi consejo. Después de mis palabras no hablaban de nuevo, y sobre ellos caía gota a gota mi discurso. Aquí Job, cuando habla de mi raíz se extiende hacia las aguas y el rocío se posa de noche en mi rama, aquí Job dice que en su vida si no le hubiese pasado esto, quizás él se hubiese sentido como el varón bienaventurado del libro de los Salmos, que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa era la vida de Job. Él se sentía así, y si no hubiese pasado todo esto, él se seguiría sintiendo así, como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, en donde sus raíces se extienden hacia esas aguas y el rocío se posa de noche sobre sus ramas. Se sentiría así como ese árbol. Sigue Job diciendo: Job era escuchado por su integridad. Vemos aquí que en el verso 21 dice: me escuchaban y esperaban. Él era escuchado por su integridad. Pues no era una persona de solo hablar como sus amigos, sino que sus hechos confirmaban sus dichos. Entonces Job, en ese primer capítulo que estudiamos, y aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar ese primer estudio, los invito a que vayan aquí al canal de la congregación y puedan buscar el capítulo número 1 y puedan ver todo lo que estudiamos allí. Y vemos que desde ese capítulo pudimos ver todo lo que ocurrió y todo lo que fuimos estudiando. Y vemos que los amigos de Job lo único que sabían era hablar, pero sus hechos no concordaban con sus palabras no concordaban con sus hechos. En el caso de Job era diferente. Job era respetado por su integridad, y en esa integridad todo lo que él hablaba
concordaba de una manera muy perfecta con todas las cosas que él hacía. Y por eso era muy respetado. La gente guardaba silencio para poder escucharlo. Cosa que Job no podía hacer con sus amigos. Job no podía guardar silencio para escuchar a sus amigos, porque todo lo que ellos pudieron decir fueron puras necedades. Cosa que no pasaba con Job. La gente guardaba silencio para escuchar sus palabras. Y poco a poco el discurso de Job iba llegando hacia ellos. Versos del 23 al 25 dice: me esperaban como a la lluvia. Imagínense, ellos esperaban a Job para escuchar lo que Job iba a decirles. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a lluvia de primavera. Yo les sonreía cuando ellos no creían y no abatían la luz de mi rostro. Les escogía el camino y me sentaba como jefe y moraba como rey entre las tropas, como el que consuela a los que lloran. Sus discursos eran esperados, como se esperaba la lluvia. Una sonrisa suya les daba ánimo. Al estar ellos enfermos, se sentaban a consolarlos y les decía lo que debía decirles. Él era para ellos como un rey. La integridad de Job era respetada por muchos, menos por sus amigos, estando Job en la circunstancia que se encontraba. Entonces, vemos que como les decía ahorita, es lógico que en medio de ningún momento Job comience a llorar todo aquello que él vivía, todo aquello que él disfrutaba, de ese respaldo del Señor y de toda esa prosperidad que él había tenido. Job era una persona íntegra ante los ojos del Señor. Y él en estos momentos recordaba toda esa vida, de cierta manera también manifestando de que no había nada que él hubiese podido hacer pues para merecer todo esto que le estaba ocurriendo. Estaba como que tratando de machacar un poco más a sus amigos todo lo que ellos habían dicho y de manera insistente hacerles ver que él no había cometido ningún pecado que mereciera todo esto que le ocurría. Entonces, Job una vez más, de cierta manera, manifiesta su inocencia. Pero como les dije ahorita, parece ser que las palabras que menciona Job en estos capítulos y en los capítulos que vienen, van a ser malinterpretadas por alguien, por un personaje que va a surgir y que también vamos a estar estudiando, y que aparece así de manera fugaz, aparece así de un momento y luego en la historia de este libro desaparece, que después no es mencionado más. Entonces, mis amados hermanos, estos fueron 2 capítulos más de este maravilloso libro que nos lleva a reflexionar mucho en nuestra vida y que le damos gracias al Señor que nos permite reflexionar una vez más en su palabra y gloria al Eterno por todo esto, porque seguimos aprendiendo, seguimos conociendo su palabra, seguimos meditando en ella y le pedimos al Señor que nos ayude a ser íntegros, porque yo creo que una de las palabras que resalta esta noche es esa integridad de Job, esa integridad que él tenía y que nos debe llevar a nosotros a pensar en todas las cosas que nosotros hacemos a diario. Porque quizás a veces estudiamos la palabra,
conocemos de la palabra, hablamos de la palabra, pero muchas veces no somos íntegros. Muchas veces es fácil que caigamos en la trampa del enemigo, es fácil que quizás para aceptar un soborno, para hacer un documento que no es correcto, cosas como esas, en las que tú y yo debemos meditar. Si somos conocedores de la palabra del Señor, si conocemos la Torá del Señor, sabemos que toda esa palabra, todas esas instrucciones deben ser puestas en práctica. Y así como en algún momento Daniel propuso en su corazón no contaminarse, nosotros tenemos que proponer en nuestro corazón en no contaminarnos con aquellas cosas que sabemos que están mal y que a veces venimos arrastrando del mundo, porque como allá nos acostumbramos a hacerla, acá la seguimos haciendo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nos podemos estar engañando a nosotros mismos. Tenemos que ser íntegros. Tenemos que aplicar lo que predicamos. Si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Si yo estoy enseñando, hablando de verdad, estoy hablando de que tenemos que permanecer en la verdad, yo no puedo andarme con mentiras. Yo tengo que procurar ser íntegro. Si yo enseño que se debe hacer esto, yo soy el primero que lo debo hacer. Si yo enseño que la Biblia dice esto y que hay que hacerlo, yo soy el primero que lo debo hacer, porque yo soy el que estoy enseñando lo que allí está escrito. Entonces el Señor en esta noche nos llama a la integridad, a ser íntegros. A que si enseño que el Shabbat se debe guardar, entonces yo soy el primero que se debe guardar, porque la Biblia enseña que se debe guardar el día santo del Señor. Y muchas otras cosas más que en algún momento enseñamos y que de cierta manera no aplicamos. Entonces, mis amados hermanos, esto es todo por esta noche. Seguimos en este maravilloso recorrido de este libro. Ya vamos por el capítulo 29, son 42 capítulos. Ya nos falta poco, ya vamos mucho más de la mitad. Pero le damos gracias al Señor porque hemos aprendido muchísimas cosas y sé que seguiremos siendo instruidos por Él en su palabra. Vamos a orar, darle gracias al Señor por este espacio. Amado Padre, bendito Rey, Señor, tú eres todopoderoso, Padre. Gracias te damos por toda tu instrucción, por todo el conocimiento que nos permites tener de tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de este estudio y de todos los estudios que tú nos permites hacer, siempre tú nos redarguyes, siempre nos confrontas para que nosotros podamos mejorar, para que nosotros podamos ser cada vez más íntegros, para que podamos procurar cada vez más guardar y poner por obra tus instrucciones. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos sido negligentes, si nos hemos conformado con algunas cosas que sabemos que no están bien delante de tu presencia y que tenemos que mejorar. Te pedimos que nos ayudes y que nos permitas, Señor, hacer un alto en el camino en nuestras vidas y poder, Padre, comenzar a caminar en integridad para tu gloria y para tu honra. Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos y te honramos por los méritos de nuestro Mashiach. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esto fue todo por esta noche. Le damos gracias al Señor por todo este espacio de estudio, por todo lo aprendido, por todas las reflexiones que
que el Señor nos permitió tener. La gloria sea para el Señor. Nos vemos en Shabbat con las enseñanzas de nuestro pastor en la mañana, con los 613 mandamientos, y en el cierre del Shabbat, con todo lo que estamos aprendiendo, con todas las parashá que el hermano Federico está direccionando. Y el primer día de la semana, el domingo, con nuestro hermano Jacob, con el libro de Mateo, que seguimos aprendiendo muchísimas cosas más. Y qué bueno que podamos estar allí conectados y que todos en el mismo sentir, ir aprendiendo poco a poco de la palabra de nuestro Elohim. Entonces, mis amados hermanos, se les quiere mucho, se les extraña mucho. Nos estamos viendo muy pronto. Muchas bendiciones para todos. Shalom.